El otro concepto es el de combinación. En la combinación, bueno, miremos que nos plantea, dice que dados n objetos, una combinación de estos n objetos tomados de a k objetos, k menor a n, menor o igual, tomados a la vez en cualquier agrupación con k objetos que se pueden formar de los n objetos, entonces también va a ser formar grupos de tamaño k, ¿sí? Pero ¿cuál es la particularidad o el detalle o la diferencia con la permutación? El orden no importa. Entonces, en este caso, como lo vamos a mirar, o como lo estamos diciendo en la nota, que el orden no importa, también plantea que dos combinaciones son distintas y difieren por lo menos en algún elemento. Quiere decir que si yo tengo por ejemplo en esta, con estos cuatro objetos y pienso en los grupos, digamos de A3, yo puedo tener el arreglo A, B, C. Puedo tener el grupo A, C, D. Son diferentes, ¿sí? Como lo dice la nota, ¿por qué? Porque difieren, en este caso, en un objeto, ¿sí? Son diferentes. Aquí estaría siendo grupos de 3 tomados de esos 4. O el, no sé, C, D, A, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso de que el orden no importe? Si yo continúo pensando en estos grupos de A3, aquí tengo tres grupos diferentes, pero si yo planteo el C, B, A, este no contaría como uno diferente porque este ya lo tengo. Mírenlo acá. Recuerden que en la combinación no me va a importar el orden, entonces ese objeto ya ocurrió. No importa que haya ocurrido primero C, B, A, no. Al formar los grupos de 3, el objeto ABC es lo mismo que el CBA. A eso se refiere que el orden no importe. Entonces, por esa razón, la cantidad de formas que nos van a dar en las combinaciones van a ser menores a las permutaciones, ¿sí? Mientras en una permutación CBA es diferente de ABC, en una combinación no. O sea que en una combinación, al contar los grupos de A3, este no lo contaría como uno más. No, ya lo contó en la primera. Entonces, análogo, nosotros vamos a querer preguntarnos, y si hacemos grupos de 2, ¿cuántos nos van a salir en total? ¿Cuántos? ¿Cierto? Si hacemos grupos de 2 o si los cogemos de A3, ¿sí? ¿Cuántos son los que nos van a arrojar en total? Tenemos la misma pregunta, ¿cierto? ¿Cuántos se pueden formar? ¿Cuántos? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener nuestro resultado regla que nos los va a permitir contar. Tenemos esta regla. El número de combinaciones de n objetos tomados de acá a la vez se simboliza por n combinados k, ¿sí? Son cualquiera de esas tres notaciones que está dada también por este número. Nótese que es básicamente, es muy similar al anterior, pero tiene en el denominador un factor más, que es k factorial. Por eso la cantidad nos va a dar un poco menor. Entonces ilustremos esta regla con, con este ejemplo. Entonces en este caso nos plantea que en una clase de 12 hombres y 8 mujeres, de cuántas formas se pueden seleccionar un comité que esté formado por 3 hombres y 3 mujeres. ¿Por qué una combinación? Porque el orden no nos importa. Si cogemos, vamos a plantear la solución. Entonces, si cogemos el comité Pedro, Juan, Andrés, María y Susana, ¿cierto? Tenemos ese comité. Ese comité sería este mismo. Es el mismo comité. A pesar de que lo tengamos en otro orden. Es el mismo.
Entonces el orden no va a importar, por eso vamos a usar una combinación, ¿sí? Y en este caso, entonces, ¿qué necesitamos? Nótese que aquí vamos a necesitar adicionalmente el principio fundamental del conteo, porque por un lado, yo necesito contar de cuántas formas puedo seleccionar los tres hombres y además de cuántas formas puedo seleccionar las dos mujeres, ¿sí? Entonces tengo un evento que es seleccionar los hombres y tengo otro evento que es seleccionar las mujeres. Entonces, bien, me concentro en el primero. ¿De cuántas formas puedo formar con esos 12 hombres grupos de 3? Grupos de 3. Entonces es una combinación. Entonces sería la combinación de 12 hombres tomados de a 3. ¿Esto que me va a arrojar? La cantidad de grupos de 3 hombres que yo puedo formar con esos 12. Y por este lado sería la cantidad de grupos de 2 mujeres que yo puedo formar con las 8, ¿sí? Entonces, la cantidad de grupos de 3 con hombres y cantidad de grupos de 2 con mujeres, esas dos cantidades las debo de multiplicar para obtener el total del comité. Entonces, por este lado, tendría que tener que combinaciones de 12 tomados de a 3, ¿sí? Van a ser usando la definición, nos decía que era 12 factorial sobre 12 menos 3 factorial sobre 3 factorial por 3 factorial, ¿sí? Que como les digo, tenemos pues varias opciones para poderlo calcular. En Excel o en la misma calculadora está como la opción para hacerlo. En este caso, eso nos va a dar 220 formas. Hay 220 grupos de 3 que podemos formar con esos 12 hombres. Y en el caso de las mujeres, 8 combinado, 8 combinado 2, tendríamos 28, ¿cierto? Que sería pues 8 factorial sobre 8 menos 3 factorial sobre, perdón, no menos 3 sino sobre 2 porque en este caso son grupos de 2 sobre 2 factorial. Eso nos va a arrojar en combinaciones 28 grupos. Entonces, en total, ¿cuáles son todas las posibles combinaciones de ese comité? Sería simplemente el total de formas para el comité va a ser multiplicar 220 por 28, que nos arrojaría un total de hay 6.160 formas en las que podríamos seleccionar el comité de 5 personas. Estas serían algunas ideas principales de conteo que nos pueden ayudar en algunos problemas de probabilidad.